tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro en Reflexionemos Juntos. Siempre es un placer estar con mi amigo Carrión. ¿Cómo está todo? Excelente, como siempre de costumbre. Para mí es una alegría verte nuevamente y poder tener este espacio nuevamente contigo. Qué bueno. Hoy vamos a hablar o vamos a terminar en este recorrido que estamos haciendo por el libro de Génesis. Uno de los personajes emblemáticos de este libro, de la historia bíblica completa, que llega todavía con mucha fuerza, todavía a nuestro tiempo de hoy, es Jacob. ¿Quién es Jacob? Vamos a contextualizar un poquito más ahí. ¿Quién es Jacob y por qué la importancia en esta historia? La importancia de Jacob en esta historia es porque de su descendencia específica, nacen las 12 tribus de Israel. O sea, lo que se conoce como las 12 tribus son uno y cada uno de sus hijos. Y ahí es donde empieza el relato de Jacob e Israel. ¿Por qué Jacob se convierte en Israel? ¿Por qué Dios le da ese nombre? Y tenemos que entender el concepto de dar nombres a las personas. Correcto. El nombre de Jacob era engañador. Y como que a Dios no le gustaba ese nombre, porque él no quería que un engañador sea el padre de esa nación de quien iba a nacer Jesucristo. Entonces, él tiene un encuentro con él. Ese encuentro es ese toque, ese llamado que te hace Dios. Ese momento en el que te dice, hasta aquí llegaste, quiero ver quién eres tú. Quiero que reflexiones sobre tu realidad. Dime quién eres, cambia. Y no podemos hablar de Jacob sin mencionar a su hermano, porque hay una historia ahí que define a este hombre, a Jacob. Su hermano Esaú, ¿verdad? Que sufrió de estas travesuras de Jacob, que en el contexto bíblico y en la cultura judía, israelita, hebrea, nosotros tenemos que hay importancia para todas las cosas. Los nombres, como acabas de puntualizar, tienen un significado y tienen una importancia que define quién es la persona. En el caso de Saúl, mira qué interesante, en el caso de Saúl, para hacer un paralelo, una pausa, Esaú odiaba a Dios. Uno dice, pero ¿cómo va a ser? Sí, odiaba a Dios. Al punto que es una de las pocas veces que vamos a escuchar la palabra de Dios decir, y Dios odiaba a Esaú. Es increíble cómo logra las Sagradas Escrituras logran captar y darnos ese detalle para nosotros reflexionar. ¿Puede un ser humano verdaderamente causar eso? ¿Puede haber algún motivo? Y es bien simple. Cuando tú te rehusas, cuando tú te burlas, cuando tú te sientes ajeno o superior a Dios mismo, entonces llega un momento que despiertas en Dios mismo ese sentimiento de ya no te soporto. De rechazo. Hay muchos personajes que Dios rechazó. Saúl fue uno de los que Dios rechazó por su comportamiento, por su falta de espiritualidad. No había una conexión espiritual entre esos personajes y Dios, que era lo contrario a Jacob. Jacob entendía la importancia de la bendición de la primogenitura, de la bendición que iba a recibir de parte. Entendía la connotación espiritual de esto. Aunque no necesariamente la forma de obtenerla. Exacto. Quizás se concentró en la parte financiera, económica de la primogenitura, sin darse cuenta. Y de ahí viene el encuentro. El encuentro es, ¿te diste cuenta que lo que hiciste? Finalmente
Eres capaz de darte cuenta que no tenía nada que ver con la primogenitura. Yo te elegí a ti para que de ti, de tu simiente, naciera el Mesías. Y ese es el encuentro, es muy importante. Sí, después que Jacob engaña a su hermano, engaña a su papá y sale corriendo por miedo, por temor a que su hermano lo mate, tiene un encuentro con Dios. Y ahí es que viene la importancia de esta transformación. Este cambio de nombre es una transformación que sufre Jacob, que pasa Jacob, ¿verdad? Pasa de ser Jacob a ser Israel. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasó en Betel? Que transformó a Jacob. Bueno, Jacob venía había pasado toda su etapa, los 20 años que tuvo que pasar con Labán, pasó todo eso. En 14 años tuvo 12 hijos. Y además de eso se casó con 4 mujeres. Diré que en realidad trató de descifrar cuál era la voluntad de Dios y hacerla a su manera. Dios me dijo que yo iba a heredar esta tierra, pues entonces yo la voy a hacer a mi manera. Y en Betel, de regreso a ver a su padre y encontrarse con su hermano, Dios le dice, detente. Y vamos a sentarnos tú y yo y vamos a dejar las cosas claras. Tú te recuerdas cuando primeramente saliste de los problemas que tú causaste y tú me construiste un altar. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Prometiste muchas cosas y no las cumpliste. Ahora yo quiero que recapacites. Ahora yo quiero que tú entiendas el porqué de todos los problemas que tú has venido teniendo. Y él lucha con Dios. Y ahí viene el tema de que hablamos de tener esa sensibilidad espiritual. ¿Cómo fue que dijimos la otra vez? Esa sensibilidad espiritual, ese don de Dios, porque es Dios quien pone en nosotros esto, de percibir cuando tienes a Dios de frente y cuando tienes que aprovechar el momento. Y Jacob lo vio. Jacob dijo, no, pero que si no aprovecho este momento, se me va. Y dice que peleó con Dios. Peleó con Dios. Y es esa pelea que tenemos nosotros, como estuvimos conversando antes de la grabación. Esa es la pelea que tú y yo tenemos cuando nos encontramos con Dios y Dios nos pide que recapacitemos y nosotros insistimos en que sí, que no, que quizás, que depende, cuando lo único que quiere Dios es que le entreguemos nuestra voluntad. Y ahí viene el problema. Entregar la voluntad no es sencillo. Estamos hablando de un engañador, un estafador, un hombre que miente a su familia, a su papá, a su hermano, a todo el mundo, a su empleador, a todo el mundo engaña. Entonces él tiene que entregar eso. Una práctica que viene desarrollando por años. Cuando el ser humano se encuentra con Dios, entrega prácticas deshonrosas de años, hábitos. Y eso no es sencillo, es una pelea que tienes con Dios. Por eso Jacob peleó con Dios. Sí. Porque nosotros peleamos con Dios cuando nos encontramos con Él. Esa transformación se da porque hemos peleado con Él. Y Dios se enfrenta no a nuestro cuerpo, no a nuestra carne, porque nosotros no podemos pelear físicamente con Dios. Claro. Es una pelea espiritual. Es una pelea interna. Es una lucha interna donde nosotros le estamos diciendo, Dios, mira, Dios, yo tengo años engañando y tengo que dejar de engañar. Y el problema con eso es de que nos acostumbramos. Llega un momento en que cuando las cosas nos van bien, pensamos que Dios es el que está detrás de todas esas cosas. Y no lo es. El sol sale para justos y injustos. Y se lo demuestra a Esaú. Le dice, ¿por qué me das esos regalos? ¿Piensas que es en el encuentro que tuvo con su hermano? Y le dice, ¿por qué me estás mandando estos regalos? Yo no entiendo qué es lo que quieres hacer. Le dice, porque verdaderamente a mí me bendijo Dios. Y soy rico. Y tengo mucho ganado y tengo muchas tierras. Y la pregunta mía es, espérate, ¿y quién lo bendijo? ¿Quién lo bendijo a Esaú?
Si supuestamente era tan malo, ¿por qué recibió bendiciones? Porque Dios bendice a justos e injustos. Bendice al vecino tanto como bendice a ti. Bendice a las personas que son enemigos tuyos por cualquier motivo, tal como te bendice a ti. Eso es. Sí, porque Dios no es un Dios de odio, no es un Dios que destruye. No. Él ama a todo Si el no, mundo. Imagínese usted, el sol solamente saliera para los justos. Para los supuestamente Para los buenos, justos. ¿verdad? Sí, entre comillas. Sí, pero en esta lección, si vamos a sacar una lección de este estudio de Jacob y de este cambio, de esta transformación de Jacob a Israel, cuando él llega a ser Israel, cuando Dios lo convierte en Israel, es porque Dios logra transformarlo. Y la lucha fue tan intensa que tuvo que dislocarle el muslo. Porque es eso, o sea, cuando nosotros nos resistimos a que Dios nos transforme, pero somos de Dios porque tenemos esa sensibilidad por las cosas espirituales, Dios tiene que recurrir a dislocarnos la parte más difícil de nosotros. Exacto. Dios tiene que recurrir a darnos con... Bueno, hay personas que se transforman con un martillo, con un cincel, pero hay otras que Dios necesita usar una mandarria para transformarlo, o una piedra de demolición, porque nos negamos a entregar al yo. Y cerrando, y creo que hay una parte aquí que sí debemos destacar a todas las personas que nos escuchan, es que aprovechemos el momento en que nos encontramos con Dios para pelear con Él, como lo hizo Jacob. Y esa orgullo, pelear para eliminar ese orgullo, eliminar esas barreras que nos impiden llegar a Dios, eliminar todos esos detalles de nuestra vida que las hemos obtenido por herencia, como la obtuvo él, porque él era el reflejo de su padre. Exacto. Sin embargo, el Señor nos dice: ven a mí, quita todas esas cosas, elimina todas esas cosas. Pelea conmigo. Pelea conmigo, Pelea conmigo. Jesús dijo, mira, yo he venido para traer espada. Pero era eso que se refiere. Es a la lucha interna. Es una lucha con nosotros, contra nuestra costumbre, contra nuestros hábitos, contra nuestros pecados acariciados. Y cuando peleamos en Betel con Dios, la idea, el sueño de Dios es que salgamos transformados. Y lo hacemos todos los días. Ese llamado nos lo hace todos los días. Y así que nosotros podamos convertirnos de César, ¿verdad?, en Israel. Exactamente. Carrión en Israel. Israel representa, ese cambio de nombre representa el cambio espiritual, Amén. el cambio de corazón. Excelente. Que Dios nos bendiga.